Listo. Entonces, entremos en tema. Algunas ideas clave. Bueno, eh, en este proceso de migración, normalmente algo que al usuario final le puede caer, decimos en Colombia, como un baldado de agua fría, lo puede impactar. Cuando le dicen, no, es que el sistema que usted tiene instalado está descontinuado. Eh, uh, Justamente en ese momento el cliente tiene temas de mantenimiento, tiene fallos, está en un nuevo proceso de contratación de empresa de mantenimiento y le dicen, no, mira, es que el sistema está descontinuado. Lo primero que decimos es, oh, por Dios, ¿cuánto me va a costar esto? Entonces, la buena noticia es que la filosofía de Edwards siempre se ha centrado en un concepto llamado la retrocompatibilidad. Nosotros, de hecho, tenemos una tasa de renovación tecnológica, yo creo que de las más altas de la industria. Nosotros constantemente, digamos, en plataformas ya establecidas, por ejemplo, no sé, los paneles pequeños como el I/O o los paneles medianos como el ST3X o el antiguo ST3, constantemente estábamos sacando versiones de firmware, actualizaciones, dotando al sistema de nuevas capacidades. Recientemente nosotros renovamos todo nuestro portafolio de dispositivos de notificación, sacando una tecnología LED de menor consumo. Los dispositivos de campo también constantemente los hemos estado renovando. La línea Signature, que es la línea de dispositivos inteligentes direccionables con los que trabaja Edwards, la línea EST, constantemente se está renovando. Signature hemos tenido diferentes familias de productos, SIGA 1, SIGA 2, SIGA. En este momento estamos en la serie óptica de Signature, que viene siendo como la tercera o cuarta generación de estos detectores. Y algo que siempre Edwards ha mantenido es el concepto de retrocompatibilidad. ¿Y esto por qué? Porque nuestro propósito no es hacer que el cliente tenga que volver a montar un nuevo sistema. Realmente es todo lo contrario. Nuestro propósito siempre ha sido proteger la inversión de nuestros clientes, protegerla y permitirle que los nuevos elementos que instalen, los nuevos detectores, los nuevos periféricos, o en caso de hacer una migración, sea lo más costo eficiente posible, solamente se enfoque sobre los dispositivos averiados y pueda aprovechar las nuevas características de los nuevos elementos y que estos puedan coexistir con todos los productos anteriores. Entonces, primer elemento clave en el proceso de migración, no fear, no miedo, tranquilos, vamos a proteger la inversión de nuestros clientes. Hay una ruta de migración completamente definida para poder pasar de un antiguo sistema de ST3 al nuevo ST4. Otro elemento es que si tuviésemos que migrar, ya vamos a mirar en qué casos puede ser necesario hacer la migración, vamos a tener un sistema con muchas ventajas, muchas innovaciones, muchas ventajas. Alguna característica que tienen los sistemas contra incendio, no sé si esto es bueno o es malo, pero lo cierto es que el ciclo de vida de la tecnología, por lo menos a nivel comercial, es muy larga, ¿sí? Cuando nosotros miramos, hablamos puntualmente del EST3, vamos a ver que es un sistema que llevó 20 años o un poco más en el mercado. Y cuando miramos, digamos, las grandes marcas en el mercado, nuestros equivalentes o principales competidores, vamos a ver que es una constante en el mercado, ¿cierto? Sistemas que año tras año aparentemente son iguales. Entonces, el ciclo de vida de los sistemas contra incendio tiende a ser muy largo. Y esto porque al estar inmersos en un marco normativo tan complejo, normas de fabricación UL, normas de aplicación FM, normas de instalación y mantenimiento en FPA, hace que el espacio para la innovación sea pequeño. Cuando nosotros pensamos en que ya vamos a tener que instalar un sistema EST4 o hacer una migración a un EST4, realmente lo que le estamos dando al cliente es dando un aire nuevo a su sistema y permitiéndole o más bien garantizándole una vida útil, al menos comercial, de su sistema de muchos años, 5, 6, 7, 8, no sé cuántos, pero históricamente han sido muchos años cada plataforma las que han durado en el mercado. Entonces, pues esto garantiza su inversión. Flexibilidad. Este es un sistema de gran escalabilidad. Alguien nos decía, bueno, pero bueno, tengo una pregunta, disculpen, paréntesis. Me preguntan, ¿ni siquiera venden repuestos para los paneles EST3?
La respuesta es sí y no, depende. Es decir, algunos clientes nos han dicho, mira, es que yo tengo un usuario final que tiene 15 paneles en red, necesito que me vendas 4 CPUs para tener de repuesto. No, en este momento eso no es posible. Realmente las unidades que están en existencias están para atender garantías, esencialmente, garantías. Y la segunda es casos especiales. Por ejemplo, tú tienes ese cliente y ese cliente sufrió una descarga eléctrica y se le averió una CPU, algo así. Podemos buscar aprobación para que nos asignen esa pieza, pero bajo ningún concepto ahorita es posible, digamos, tener un pequeño stock, un pequeño inventario, comprar varias unidades. No es posible porque no hay disponibilidad. Una de las causas por las cuales el EST3 sale del mercado es que algunos de sus microprocesadores, de sus controladores electrónicos, eh, los proveedores en Asia que fabricaban esos microcontroladores dejaron de fabricarlos, los descontinuaron. Después de la pandemia, cuando se reactivó la fabricación de semiconductores, lo que se reactivó fue la electrónica, digamos, más reciente, pero esta electrónica que ya llevaba años en el mercado, que solamente ciertos segmentos de la industria la consumían, como la industria automotriz, como las plantas telefónicas, como automatización industrial también consumía esta electrónica, y nosotros en Fuego, muchas de estos semiconductores o microprocesadores no volvieron a ser fabricados. Al no volver a ser fabricados, ya no es posible fabricar esas piezas que incluyen estos componentes. Entonces, no es un capricho, realmente es una limitación, no es posible producir más unidades. La fábrica tiene algunas unidades disponibles, pero son esencialmente para atención de garantías. Casos excepcionales se puede mirar caso por caso, se analizan, pero definitivamente sí es un producto que está ahorita muy restringido, muy controlado. Aquí tenemos otra pregunta, permítame un instante. Uy, tengo muchas preguntas. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Espérame porque no las estoy pudiendo visualizar bien las preguntas. Para el final de la presentación, si deseas. Confirmado, sí señor, ni siquiera podemos vender repuestos. Hola, Leandro y Tiana, para sistemas nuevos, ¿podemos seguir manejando ST3X o mejor ir a BST4 de una vez? Listo, ya vamos a ir avanzando y muchas de estas preguntas las vamos a ir aterrizando, pero me anticipo a la que ya está en pantalla. Al final de la charla. Bueno, listo, sí, entonces dejemos las preguntas para el final de la charla, porque por el camino hay muchas que ya las vamos a ir contestando. Entonces, volvemos la charla un poquito redundante. Entonces, cuando hablamos de EST4, realmente estamos hablando de una plataforma muy flexible. Yo creo que la principal característica es flexibilidad. Nosotros, hay un paradigma en el mercado que los sistemas como el EST3 o el EST4 son para grandes obras de infraestructura, el aeropuerto, el complejo turístico, y eso es cierto, pero no lo es. ¿Por qué? Porque se me descompartió pantalla. Sorry. ¿Por qué no estoy compartiendo pantalla? Entry screen. ¿Qué pasó con mi pantalla? Acá. Share. Eso es y no es tan cierto, porque la flexibilidad del sistema nos permite tener un panel muy pequeño, en un gabinete muy pequeño, un solo lazo, y realmente tenemos la potencia de un sistema de última generación. ¿Y cuál es su característica? Su enorme escalabilidad, que así como puede ser un gabinete muy chiquito con un solo lazo, comparable con un panel I/O, también puede crecer a un tamaño enorme de más de 200 nodos, cada nodo con más de 2.500 periféricos, capaz de abastecer una pequeña ciudad. Y dentro de esa flexibilidad, la interconectividad entre los paneles también ya está en una generación distinta. Mientras que en los sistemas contra incendio, cuando pensamos en paneles en red, siempre pensamos en una red, sí, de cobre o de fibra, pero más allá de cobre o fibra, siempre son redes RS485. El protocolo RS485 es un protocolo muy estable, medianamente resistente a la inducción electromagnética, de baja velocidad, que realmente lleva muchísimos años en el mercado. Su código de línea, sus especificaciones realmente son unas especificaciones que llevan mucho tiempo en el mercado. Entonces, hoy en día, paneles como el EST4
ya tenemos la posibilidad de tener una conexión entre nodos Ethernet y esto pues hace boom. Realmente nos lleva a la flexibilidad y a la escalabilidad del panel a un nivel distinto, ¿cierto? Ya entonces el tema de clase A, clase B, pues sí, se puede clase A, clase B, pero también tenemos todas las posibilidades que nos da TCP/IP, mallas, estrellas, y lleva la redundancia del sistema a un nivel distinto. En instalaciones de alto riesgo podemos hacer una instalación tipo malla, donde ya no solamente sea un anillo clase A, sino ante la caída de un nodo prácticamente tenemos 2 y 3 caminos alternativos de conectividad entre los diferentes nodos de la red. O sea, una red en realidad. Entonces, para aplicaciones de alto riesgo o de gran escala, pues finalmente el EST4 nos va a dar ventajas inigualables. En temas de seguridad de red, también, pues es un panel que ya tiene firewalls, que tiene toda la parte de seguridad informática embebida, es muy potente para proteger, digamos, la red ante ciberataques. Entonces, como vemos, no es solo un sistema que tiene una tarjetita Ethernet, no, es un sistema que ya está actualizado con IPv6, que tiene firewalls, que tiene todo lo que se requiere, lo que requiere un sistema de hoy conectado a la red. Bueno. Interfaz amigable. Bueno, una de las cosas más interesantes de los sistemas de fuego. Yo llevo ya bastantes años en la industria y algo que me impacta es que cuando uno visita un usuario final, un proyecto, una empresa, visita donde está el panel, donde lo están supervisando, monitoreando, donde está el personal de seguridad y ve esas pantallas repletas de eventos. Y uno les pregunta, oye, ¿y acá qué pasó? ¿Por qué aquí esto está en falla? ¿Por qué esto? Y el mismo operador no tiene ni la más remota idea de qué son esos eventos. Eso parece un arbolito de Navidad y se reduce la operación únicamente a silenciar, porque yo no sé qué es eso. Entonces, una de las ventajas que tiene ahorita este sistema es lo amigable, lo intuitivo. Su interfaz cambia completamente y realmente no se requiere mayor entrenamiento para poder entender qué es lo que está pasando con el sistema y para poder tomar acciones. Esa es otra innovación importante. Bueno, para entrar en materia, entonces, a lo largo del tiempo, Edwards pues ha tenido, como les venía comentando, diferentes versiones de paneles. Las más antiguas que todavía podemos encontrar en el mercado quizás sean, por ejemplo, el EST2, que viene de por allá de 1994, fue descontinuado en el 14. Los paneles Quick Start también ya están bastante antiguos, ya fueron descontinuados hace algún tiempo. Y también pues tenemos los paneles que están en línea. Está el I/O, que es un panel que está en plena producción, está en línea. De hecho, algunos clientes de algunas regiones nos preguntan, oye, es que me dijeron que el I/O había sido descontinuado. No, el panel I/O no ha sido descontinuado. Lo que pasa es que el año pasado, sobre todo en la primera mitad del año, no solamente tuvimos problemas con el EST3, que sus piezas desaparecieron del mercado, sus componentes electrónicos esenciales desaparecieron, sino que aún de la electrónica que continúa vigente en el mercado, se escaseó muchísimo, ¿sí? Entonces, muchos de los componentes con los que fabricábamos el I/O escasearon y por eso hubo unos meses tan difícil de acceder al producto, pero pues ya esa situación se superó por completo, ya hay normalidad en abastecimiento, en suministro, supply chain que está operando normal y es un panel que está en plena producción. Contestando una de las preguntas que estaban ahí en línea, el EST3X está en plena producción, es un panel relativamente más joven, empezó en el 2011 hasta hoy. Y bueno, todos estos sistemas, desde los más antiguos hasta los que todavía están en línea, si sus elementos de campo, hablando de lo que está en campo, que es lo que más cuesta, si realmente el panel, cuando nosotros miramos un proyecto de, no sé, $20,000, un sistema grande, un sistema $20,000, ¿cuánto puede costar el panel? No sé, $1,000, $2,000, $3,000, no sé, algo por ahí. Pero ¿cuánto vale el resto que está instalado en campo? En hardware, los otros $15,000, $17,000 es lo que vale el hardware de lo que está instalado. A eso súmale cableados, tuberías, mano de obras, eso puede subir a $50,000, ¿sí? Entonces, de los 50,000, ¿cuánto vale el gabinete? El 5%. Entonces, lo más importante, digamos, lo que lleva el mayor impacto en costo son los periféricos. Si los periféricos son de la línea Signature, así sea de la primera generación,
podemos conservarlos. Hay retrocompatibilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que en un EST4 con una tarjeta de lazo de última generación, con detectores óptica de última generación, pueden coexistir en el mismo lazo detectores de la serie SIGA primera generación con la serie óptica. Entonces, eso hace que podamos proteger y conservar la mayor parte de la inversión de nuestro cliente. Bueno, hablando un poco más en detalle frente a la innovación o la mejora que tenemos en la interfaz de usuario. Bueno, hay dos elementos bien importantes que manejamos en el EST4 en cuanto a la interfaz de usuario principal, la pantalla LCD. La primera es que ahora vamos a tener un despliegue de la información semaforizada en una jerarquía de color, ¿sí? Lo cual le indica claramente al operador si se debe asustar o no. Entonces, por ejemplo, los eventos de alta prioridad van a aparecer en rojo. ¿Cuáles son los eventos de alta prioridad? Pues todo lo que implique riesgo para la vida, y estos son los eventos de alarma. Entonces, todas las alarmas van a aparecer en rojo y él va a saber que va a tener que atenderlo, que algo está pasando. Los eventos de baja prioridad, como eventos de monitoreo, de inclusive supervisión, van a aparecer en amarillo. Los eventos de baja prioridad media, los eventos de baja prioridad como Restore y otros tipos de eventos van a aparecer en color verde. Entonces esto también le muestra al operador un poco, lo orienta, lo aterriza, decimos en Colombia, qué tan crítica es la situación. Adicionalmente, el despliegue de la información es en una arquitectura tipo árbol, es en una arquitectura jerárquica. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un complejo empresarial que tiene 6 edificios, entonces aparecen los 6 edificios en mi pantalla. Yo oprimo el edificio número 1 y entonces me despliega las zonas o los grupos que yo haya configurado en ese panel. Por ejemplo, los pisos del edificio. Doy clic en el piso del edificio y luego me va a mostrar los detectores y los periféricos. Entonces, el llegar a un dispositivo es totalmente intuitivo porque la información aparece en una jerarquía tipo árbol. Entonces, con los colores, con la jerarquía tipo árbol, adicionalmente es una pantalla touch screen que también hace su navegación y su interacción más natural, ¿sí? No hay que entrar con flechitas y a moverse por comandos, no, es touch screen y colores. Entonces, es realmente muy intuitivo. Y por eso, encontrar un dispositivo que está en alarma, que está en falla, por ejemplo, aquí en pantalla nos están mostrando, vamos a deshabilitar un dispositivo. Alguien me decía, bueno, cuando yo tengo un detector dañado, ¿cómo hago para que cuando baje el detector no me genere eventos y, digamos, en un hotel me genere una condición que no deseo, ¿cierto? Bueno, entonces, pues están los grupos de servicio, están las funciones de disable, cuando tú puedes deshabilitar un dispositivo que está molestando. ¿Cómo lo hacíamos antes? Bueno, antes requeríamos entender muy bien el sistema, entrar al menú de acciones, luego buscar la función disable, luego qué tipo de elemento por el device type, qué tipo de dispositivo es el que voy a deshabilitar, ingresar claves, luego la dirección del dispositivo, que es un número de más de 8 caracteres. Entonces, fíjate, esto requiere un conocimiento un poco más detallado del sistema. En la nueva interfaz, tú buscas el menú Disable, el panel, porque pues es una, como les decía, es una estructura jerárquica, le das clic al panel, le das clic al dispositivo y se fue. Mucho más fácil de ubicar, no necesitas las direcciones ni este conocimiento un poco más detallado del sistema. Bueno, listo. Ahora sí, pasos para la migración. ¿Cómo empezamos para migrar? Constantemente ustedes nos están enviando correos electrónicos y nos preguntan, oye, necesito migrar, cotízame lo que requiero para hacer la migración, cotízame lo que requiero para hacer la migración. Bueno, entonces lo primero que necesitamos entender es que si bien Edwards procura conservar la mayor parte de lo que existe para poder hacer la migración, también es cierto que esto depende de qué tan antiguo es el sistema. Es decir, en el mejor de los casos, voy a poder conservar gran parte de lo que está en el gabinete y reemplazar, por ejemplo, solo la CPU. Pero en otros casos, voy a tener que reemplazar prácticamente todas las tarjetas que están en el gabinete y solamente conservar los elementos que están en campo. ¿De qué va a depender esto? Bueno, de la antigüedad que tenga el sistema, de sus versiones de firmware de las tarjetas
Entonces, esto implica que lo primero que ustedes deben hacer cuando tienen un proyecto de EST3 que necesitan migrarlo a EST4 es hacer un buen levantamiento de la información. Entonces, hay una documentación que ustedes deben tener. Es lo más rápido que preguntarle a nuestro departamento técnico, más rápido que preguntarle a Full Protection, más rápido que preguntarle a Tiana o a mí, es que ustedes tengan esta documentación a mano para consultarla. Son 3 documentos. La guía de migración, hay una guía completa, es un manualito, la guía de migración de ST3 a ST4, donde con todo detalle te dice qué puedes usar y qué no puedes usar y en qué condiciones. Los release notes o las notas de lanzamiento de las versiones del 4CU. El 4CU es el software de programación del EST4. Entonces, en esas release notes o en esas notas de lanzamiento de la versión del software, vas a encontrar, por ejemplo, compatibilidad con Windows, vas a encontrar información importante referente a la versión vigente de EST4. El audio, una de las cosas que cambia, digamos, a la hora de programar el sistema, hay muchas cosas en la filosofía de programación del EST3 y del EST4 que se parecen, sobre todo a nivel de las reglas, ¿sí? El concepto de sentencia de entrada, sentencia de salida, evento de entrada, comando de salida, esa filosofía se mantiene, pero hay otras cosas que se adicionan. ¿Por qué? Porque en el EST4, dada su escalabilidad, estamos hablando de un sistema que crece a más de 150 nodos, 200 canales de audio, ya tenemos no solamente datos y audio en red, sino también telefonía en red, puedes tener decenas o una cantidad tremenda de unidades de audio. Entonces, esto dota al sistema de otras capacidades que requieren nuevas herramientas de programación, sobre todo en la parte de audio. Entonces, hay una guía completa de cómo funciona ahí el audio en el EST3, en el EST4, disculpen. Debes contar con el EST3, el 3SDU y el 4CU, que son los 2 software de programación instalados en tu computadora. Y bueno, todo el levantamiento de información que les comentaba en campo, debes hacerlo. Idealmente, si tienes planos de cómo están ubicados los dispositivos, sobre todo por temas de etiquetas, pues es bueno tenerlo. Mientras más documentación tengamos, mejor. Y por último, ¿cómo desean ustedes que sea organizado en programación esta estructura tipo árbol del nuevo sistema? En el EST3 no existía esa estructura tipo árbol, esa estructura jerárquica. En el EST4, todos esos nodos que vamos a migrar van a entrar como en una estructura jerárquica. Entonces, ¿cómo va a ser esa estructura tipo árbol? Entonces, hay que hacer esa planeación de ese diseño. Fíjense que para poder hacer esto, ya estamos asumiendo que la empresa integradora está certificada en EST3, pero también está certificada en EST4. Si tú planeas entrar a trabajar en estas migraciones, debes estar certificado para que entiendas este concepto de las arquitecturas tipo árbol, para que sepas cómo se maneja la parte de audio y puedas hacer un proceso mucho más preciso y más fluido. Tener muy claro lo que no es compatible, ¿no? Por ejemplo, algo que definitivamente no es compatible en la migración son las CPUs antiguas, las unidades de audio y telefonía antiguas del EST3 y estas tarjetas de lazo que pertenecen a otra familia de detectores, no son la línea Signature, son una línea de detectores distintas, no son compatibles. Todas las aplicaciones de seguridad, resulta que, pero estamos hablando de sistemas EST3 de hace más de, yo creo que fácilmente 8, 10 años o más de antigüedad. Existe la posibilidad de que algunos tuvieran aplicaciones de seguridad. Resulta que en el EST3, esas versiones muy antiguas, tú podías tener inclusive detectores de movimiento, de intrusión conectados al panel. Podías tener puntos para ruta de guardias de seguridad conectados al panel. Es decir, el panel prestaba una serie de servicios que los llamamos aplicaciones de seguridad. Esos paneles de esas versiones, todas esas aplicaciones de seguridad definitivamente no las vamos a poder traer al EST4, eso ya no está. Y eso implica sus periféricos, ¿no? Por ejemplo, el SIGASEC, creo que era un dispositivo
no estoy mal, de que leía contactos secos normalmente cerrados, muy utilizados en seguridad. El KP Display era una especie de teclado para activar, armar y desarmar particiones de intrusión, detectores de movimiento, bueno, ahí tenían todas esas aplicaciones, pues no, eso no es migrable dentro del EST4. En el EST3X, que tampoco podemos migrar en el EST3X. En el EST3X tal vez es donde más cambios hay que hacer. Si tenemos un EST3X que queremos migrar, es donde más cambios hay que hacer porque en el EST4, en el EST3 podemos conservar, por ejemplo, la caja. La caja la podemos conservar. Podemos conservar, por ejemplo, los chasis y ese tipo de piezas. En algunas aplicaciones, las puertas. En el EST3X realmente no. Realmente lo único que podemos conservar son las tarjetas de lazo, los amplificadores, dependiendo de la versión del amplificador y ya. Realmente solo eso. Prácticamente el gabinete sería un gabinete nuevo y EST4. Bueno, súper importante, súper importante. Dentro de ese levantamiento de información, hace un momento yo les hablé del firmware. Muchos de ustedes, cuando nosotros les preguntamos por el firmware, resulta que en el software de programación del ST3, que es el 3SDU, ustedes pueden exportar un reporte con todas las versiones de firmware y no lo envían. Eso está muy bien. Ahí está gran parte de la información, pero resulta que hay tarjetas que no muestra, en ese reporte del SDU, hay tarjetas que no reportan su firmware. Ejemplo, amplificadores. Los amplificadores de audio tienen una versión de firmware, pero no se ve en el SDU. ¿Por qué? Porque a través del SDU no son actualizables. ¿Sí? Si ustedes han trabajado proyectos en el ST3, sabrán que uno, dentro de los primeros procesos que hace cuando va a instalar un sistema nuevo, es actualizar firmware. Bueno, dentro de esas tarjetas que se actualiza firmware, nunca están los amplificadores. Por eso no se incluye su versión de firmware y es importante tenerla. Ya vamos a mirar por qué. Porque no todos los amplificadores podemos ponerlos a trabajar dentro del EST4. Vamos a hablar un poquitico más en detalle entonces del hardware. En resumen, ya hemos dicho algunos elementos, pero puntualizando. Vamos a pasar de ST3 a ST4. ¿Qué puedo reutilizar? Cableados. Claro que sí, podemos reutilizar todos los cableados. Importante. La mayoría de nuestros países, esto lo he encontrado antes de estar en la parte comercial, yo estaba en la parte técnica y tuve la oportunidad de visitar proyectos en la región sur, en Chile, en Uruguay, por supuesto en Colombia. Ahora he tenido la oportunidad de visitar proyectos en Centroamérica y Caribe. Y una de las características que tenemos en nuestro mercado es que no somos muy juiciosos con los servicios de mantenimiento, no somos muy rigurosos con el mantenimiento. El usuario final tiende a ver el servicio de mantenimiento como un costo y no como algo de valor para el sistema y para su operación. Realmente un sistema contra incendios no es solamente lo que pita ahí de vez en cuando, no. Es algo que está, ¿cómo le agrega valor realmente un sistema contra incendio a la operación de nuestro cliente? Pues es una de las primeras herramientas para la continuidad de su negocio, ¿sí? Es que algo que no vemos muchas veces en América Latina es que si hay fuego, sí, la sirena va a sonar y los ocupantes salen, listo, ya. Pero si el sistema no está funcionando bien, si yo no tengo una alerta oportuna, las pérdidas materiales en mi negocio van a ser enormes, ¿sí? Entonces, realmente el sistema contra incendio, uno de los valores importantes que tiene para el usuario final, es que es una herramienta para la continuidad de su negocio. Si el sistema responde en el menor tiempo posible, de la manera más precisa posible, la probabilidad de que puedan contener la emergencia y proteger el patrimonio, los activos de ese edificio, pues es mayor, ¿ya? Pero nosotros no somos muy rigurosos con eso y muchas veces en los mantenimientos, los cableados están deteriorados. Si nos podemos ahorrar dinero en tuberías, no lo ahorramos. Esos cableados están hechos trizas. Entonces, pues sí, yo puedo reutilizar el cableado, pero el cableado tiene que estar funcionando. No estamos hablando de cableados, no, que tiene que ser categoría X, Y, Z, no. Tiene que estar bien, sin fallas a tierra, sin empalmes, sus conexiones bien hechas, no puede estar oxidado, sulfatado, deteriorado, ¿sí?
Las especificaciones del cable Edwards realmente, como ustedes lo saben, puede trabajar casi con cualquier cable en cuanto a sus especificaciones técnicas, pero tiene que estar en unas condiciones buenas, o sea, bien tendido, bien conectado, bien canalizado. Entonces, todo el cableado lo podemos utilizar. Todos los dispositivos electrónicos direccionables, sí, desde que sean de la línea Signature. Recuerden que en sistemas muy antiguos hay unas tarjetas que tenemos que son compatibles con otra línea de detectores, esos ya están descontinuados hace mucho tiempo. Pero si mis dispositivos son Signature, son de la serie SIGA, van. Ahí entran detectores, módulos, etc. Dispositivos de señal, aquí realmente hace referencia es a toda la parte de teléfonos de campo, speakers de campo, ese tipo de periféricos que manejan señales, entran, van. La red, por supuesto, el cableado de la red entre nodos es compatible. Entonces, la red, esos cableados los podemos reutilizar. Los backbox, cuando nosotros vamos a montar un EST3, hay dos piezas. El door assembly, que es el conjunto de puertas, son dos puertitas, inner door y el outer door, y está el backbox. De eso que es en la caja como tal, podemos usar el backbox, la caja posterior, esa es reutilizable. Y en esa caja posterior nosotros montamos los chasis o los rieles. Esos chasis grises que van al fondo los podemos reutilizar, claro que sí. Y gran parte de las tarjetas o módulos de riel que van ahí montados. Gran parte, ya vamos a aterrizar un poquitico cuáles. Fuentes de alimentación también, pero aquí hay un asterisco, ya vamos a hablar un poquitico de ese asterisco. Entonces, si eso es lo que conservo, ¿qué es lo que reemplazo? Bueno, reemplazamos las CPUs, nada que hacer. Las tarjetas de red, nada que hacer, se reemplazan. Pantalla LCD y todas las interfaces de usuario. Los anunciadores remotos, hay que cambiarlos por completo. En eso se centra la migración. Cuando yo no tengo en mi sistema ST3, no tengo una unidad ASUFT, o sea, no tengo telefonía de bomberos ni audio, podríamos llegar a reutilizar las capas de operador, me refiero a las tarjeticas de switches y LEDs. Pero eso es como un caso especial que hay que mirarlo, ¿no? Pero en condiciones normales se cambia CPU y todas las pantallitas y botones y LEDs, todo lo que es la interfaz de usuario. Las puertas se cambian. La CPU, tarjetas de red. Y todos los anunciadores remotos. Del anunciador remoto no se nos salva nada. Listo. Tarjetas de lazo, las vamos a utilizar y amplificadores también, pero entonces aquí vamos a mirar un ejemplo del firmware. Cuando nosotros miramos la guía de migración, la guía de migración nos va a mostrar información como esta. Por ejemplo, los amplificadores, miremos este. Nos dice que los amplificadores 3ZA20, ¿cierto? Pueden ser utilizados en el EST4 si su versión de firmware es 3.6 o mayor. Como les digo, puntualmente la versión de firmware de los amplificadores no se ve en el reporte del SDU, pero yo puedo venir por pantalla y puedo pedir un reporte en el panel, y es algo que ustedes mucho tienen que hacerlo manualmente. Y fíjate que aquí me dice firmware, versión 2.1, y el manual me dice que yo puedo utilizarlo siempre y cuando sean 3.6 o mayor. Entonces, aquí grave, ese amplificador no lo vamos a poder utilizar en el nuevo ST4. Va a ser necesario reemplazar los amplificadores. Y fíjense lo importante de esta información, porque esto nos ayuda a hacer más precisa la cotización, ¿cierto? Si el sistema tiene 4 o 5 amplificadores, pues es un precio que hay que tener presente. Nos ayuda a ser mucho más precisos en esa estimación de costos. Entonces no podríamos utilizar este amplificador. Ahora miremos el caso de una tarjeta de lazo, ¿sí? 3SSDC1 nos dice que si tiene versión de firmware 5.2 o mayor, podemos reutilizarla. Misma historia, pedimos nuestro reporte y nos dice que es 5.2. ¡Wow! 5.2 y aquí me dice 5.2 y mayor, o sea, incluida la 5.2. Eso quiere decir que estas tarjetas de lazo sí podríamos reutilizarlas, sí podríamos reutilizarlas. Digamos, algunas claves como rápidas que podemos ver es que en estas tarjetas de lazo tenemos varias generaciones. Tenemos la SSDC o SDDC, o sea, tarjeta de lazo, sin un número a la derecha, que de hecho la pantalla
del panel siempre lo va a mostrar sin ese número. La que no tiene número a la derecha son la versión un poco más antigua, que su firmware es viejito, no sube del 3.3. Luego tenemos las tarjetas versión 1, fíjate que aquí dice SDDC o SSDC 1. Esas normalmente si ya tienen aquí un número 1, esas se pueden actualizar, se podrían actualizar. Igual hay que revisarlo, hay que revisar cuál es la versión de firmware que tiene. Y las que tienen el 2, pues son la generación más reciente, esas pues con total seguridad se van a poder actualizar. Pero siempre es bueno hacer esta revisión nuevamente para tener una mayor precisión en esa estimación de costos. Listo. Y la programación, porque algo que muchas veces decimos, uy, pero es que la programación en EST3 me tomó tiempo, ¿cierto? Porque me tocó primero entonces hacer primero la lógica de etiquetado, ¿cierto? Quienes son certificados EST3 recordarán el método. Yo primero creo los dispositivos en el software, les pongo etiquetas y tiene que tener un plan de etiquetas. Luego hago conciliación de mapa, luego hago las reglas y pues todo ese trabajo uno diría, bueno, me toca volverlo a hacer al EST4. Bueno, si tú quieres, sí, pero tenemos herramientas que te pueden ayudar a hacer eso mucho más rápido. Entonces tenemos una herramienta de migración que en esencia me ayuda a traer todos los objetos, todos los objetos. Entonces, se llama, bueno, es la herramienta de migración de ST3 a ST4, donde tú entonces coges el proyecto. Bueno, primero debes exportar el proyecto, ¿no? Vas al SDU, exportas el proyecto, miras qué proyecto, qué versión, lo exportas. Si te fijas en la ubicación donde lo estás exportando, también se recomienda que hagas una copia de las reglas. Recuerden que las reglas son texto plano, entonces las copias y las pegas, puede ser en el bloc de notas, y las tienes como copia. También exportas los mensajes de audio, y listo. Con esa información, entonces venimos ahora sí a nuestra herramienta de migración, buscamos el archivo de mi proyecto en el 3SDU, lo buscamos dónde está ubicado, seleccionamos en dónde vamos a ubicar ahora el nuevo proyecto convertido, compatible con EST4, y hacemos el proceso. En ese proceso de conversión de las bases de datos, él me va a dar aquí unos mensajitos del proceso, ¿sí? Si hay alguna etapa del proceso que sale en error o con algún problema, aquí va a salir. Esto es como la bitácora de la conversión. Se recomienda, Technical Support, Ingeniería nos recomienda guardar este archivo, lo podemos guardar para una futura consulta con Ingeniería si tenemos dificultades con el proyecto, con el programa. Entonces podemos guardar esto y esto le va a ayudar a Ingeniería mucho a hallar el error que se nos pueda presentar. Listo, entonces ya exportamos el proyecto del 3SDU, usamos una herramienta para convertirlo. Y ahora vamos a nuestro nuevo software, al software del ST4, y usamos la herramienta importar proyecto. Import project, importar un proyecto del 3SDU, buscamos la ubicación donde colocamos el proyecto que fue convertido y lo traemos. Import. ¿Qué hicimos? Trajimos todos los objetos con sus características, etiqueta, dirección, mensaje, traemos todos los objetos con todas sus características. Sin embargo, estos objetos en este momento están, por llamarlo de alguna manera, desconectados. Están ahí, pero están desconectados. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que realmente todo el trabajo que hicimos en la creación de los dispositivos, en el etiquetado, ya no lo estamos ahorrando, ya quedaron en el sistema. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, hay algunos objetos, por ejemplo, a ver, déjame mirar como nuevos dispositivos en las ramas. Bueno, entonces lo primero que sigue es cómo los vamos a ubicar en esta estructura jerárquica, ¿cierto? Cómo los vamos a distribuir en los nuevos ramales de la estructura de programación del EST4. Es posible que tengamos que crear algunos nodos, ¿cierto? Basado en la lógica del EST4, es posible que tengamos que crear algunos nodos. Entonces hay que empezar a acomodar estos dispositivos.
Hay que trabajar en la creación de dispositivos lógicos que se requieran en EST4, que no vienen del EST3, como por ejemplo los centros de notificación de mensajes, los Command Center, que son unos objetos lógicos para la gestión del audio. Vamos a tener que crearlos, eso no viene del programa, de la programación en el EST3, y sobre esos centros de comando asignarle los mensajes y los canales que sí estamos trayendo de nuestro proyecto en EST3. Entonces, es ahí donde se empiezan a ajustar las dos programaciones. Recursos adicionales para este proceso de migración. Bueno, siempre hemos contado con herramientas como el SIGA HDT. El SIGA HDT va a ser la herramienta que nos va a ayudar a diagnosticar el cableado. Yo diría que este inclusive va antes de todo lo que hicimos hace un momento, antes de migrar bases de datos y todo esto. Es muy importante entender que el cableado esté bien, esté funcionando bien, sea adecuado. Y esta herramienta HDT, como saben, nos ayuda a entender, o más bien a encontrar problemas como, por ejemplo, ustedes saben que los dispositivos de campo tienen una lógica de conexión, tienen data input y data output. Muchas veces en mantenimiento por afán, porque no es claro el sentido del cableado, nos queda al revés. Entramos por la salida y salimos por la entrada. Y eso al final en el mapeo trae inconvenientes. Tenemos un bucle dentro de un lazo, tenemos conexiones en estrella, tenemos toda esta serie de irregularidades en las conexiones que nos va a traer problemas para la puesta en marcha del sistema. Las podemos diagnosticar anticipadamente con el SIGA HDT. Y nos muestra cosas que el mapeo no nos muestra, nos muestra cosas que el panel no nos muestra. Entonces, esto es esencial, y yo me atrevo a decir que es antes de todo lo demás. Bueno, un elemento súper importante. Entonces ya vimos qué podemos traer en una migración, qué no podemos traer de un sistema de ST3. Ya vimos que tenemos una herramienta que nos ahorra más de la mitad del trabajo en la creación del proyecto en el nuevo software. Pero hay algo importante que no hemos mencionado. Cuando yo tengo sistemas EST3 en red, por ejemplo, 4 o 5 paneles en red, se dañó una CPU, solo una. Entonces decimos, bueno, le escriben a Full Protection, me escriben a mí, le escriben a Tiana, ay, ayúdame a conseguir la CPU, ayúdame, vamos a buscarla. Tiana, yo, Full Protection, vamos a hacer lo posible por buscarla. No la pudimos encontrar, no, o sea, no nos la asignaron, ya no hay. O sea, tocó hacer la migración. Es un sistema muy antiguo, tocó hacer la migración. Entonces, listo, vamos a migrar, pero hay algo que debemos tener muy presente. La red de paneles EST3 no es compatible con EST4. La red no es compatible. Entonces, ¿qué escenarios tenemos para solucionar ese problema? La primera es, bueno, tal vez la más rápida que yo pensaría es, bueno, ¿de qué tamaño es ese nodo EST3 que se averió? Si el tamaño no es muy grande, es decir, tiene menos de 6 lazos, no es el nodo que maneja la unidad de telefonía, o sea, no es el nodo de telefonía, ni siquiera el nodo de la ASU, es un nodo que maneja solamente lazos. Bueno, entonces quizás podemos quitar ese panel EST3 y montar un EST3X. Como les comento, el panel EST3X está en plena producción, está vigente y es compatible, es el mismo panel, o sea, es compatible con la red EST3. Listo, superado. Escenario número 2. No, pailas, graves, no podemos, es un sistema que tiene 7, 8 lazos, tiene audio, tiene de todo, no me cabe ahí un EST3X. Nada que hacer, hay que montarlo en un EST4. Listo, entonces ahí tenemos dos opciones. Opción 1, migrar todos los paneles. Uy, dice el usuario final, uy, espere, ¿cómo así que migrar todos los paneles? Igual, actualmente nosotros tenemos planes de migración en donde, aunque solo son cambiar algunas piezas en el gabinete y versus el costo total del sistema va a ser un costo muy bajo, realmente marginal, tenemos planes de migración en donde podemos acceder a descuentos especiales para hacer esa migración. Pero aún así, con todo y descuento especial y todo, ya le explicamos al cliente las ventajas y esto, no, yo no puedo migrar ahorita los 5 paneles. Ok, no fear, no hay problema. Podemos migrar solamente el panel averiado, pero entonces
ese panel queda por fuera de la red. Por fuera de la red. Entonces, quedaría mi red de paneles EST3, digamos los 3 o 4 paneles, y el quinto, que fue el que migré, quedaría por fuera de la red. Entonces ahí surge una pregunta. ¿Cuál es el propósito de esa red de paneles? Miren, y ustedes les puedo compartir una experiencia. Nosotros estamos trabajando en estas migraciones, ya vamos para 2 años trabajando en estas migraciones, y casi todos los casos de migración, con paneles en red, la respuesta del cliente, del usuario final es, no, yo necesito los paneles en red porque tenemos un punto de monitoreo central. Aquí hay una sala de emisión, gestión de emisión crítica, o una sala de monitoreo, en donde vemos las cámaras, vemos todo, y aquí tenemos un panel desde donde podemos ver y controlar la red. Bueno, mis estimados clientes, mis estimados compañeros, la red de paneles no está hecha para eso. Es la manera menos costo eficiente de hacer un monitoreo y una gestión de los sistemas. No está hecha para eso. El propósito de los paneles en red son son 3. El primero, escalabilidad. Cuando nosotros tenemos un sistema muy grande, yo digo, por ejemplo, mi ST3 manejaba 10 lazos por gabinete y resulta que es un proyecto de 12 lazos. Uf, por Dios, pues me toca poner un segundo gabinete, distribuirlo, y ya que hice, multipliqué las capacidades del sistema por 2, su capacidad en fuentes de poder, en audio, en lazos, en todo, multipliqué por 2. Entonces, el primer propósito cuando yo pienso en paneles en red es escalabilidad, multiplicar las capacidades del sistema. Pero esos paneles se van a comportar como si fueran un solo sistema. Los 5, los 6, los 7, todos van a comportarse como un solo gran sistema. Caso número 2. Yo puedo necesitar paneles en red por redundancia. Aquí en Colombia, uno de los casos más interesantes que yo conozco es aquí en Colombia, en la ciudad de Medellín, un edificio del gobierno donde se manejan servicios públicos aquí en Colombia. Es impresionante, realmente maneja un nivel de redundancia bien interesante. Tiene 3 o 4 veces más paneles de los que requiere el sistema y 3 o 4 veces más lazos de los que requeriría por cantidad de dispositivos. Pero los que diseñaron ese sistema lo hicieron simplemente para tener una redundancia absoluta de todo. Un piso en un edificio en este proyecto tiene, están intercalados los detectores. La mitad de los detectores de ese piso son cubiertos por un lazo que va conectado al panel 1 y la otra mitad de detectores del mismo piso van conectados a otro lazo que va conectado a otro panel. O sea, es un nivel de redundancia impresionante. Entonces, ¿cuál es el concepto ahí? Criticidad de la operación. Hay operaciones de alta criticidad, que esto no puede fallar porque no puede fallar, porque tenemos bienes de altísimo valor o de altísimo riesgo, de altísima flamabilidad. Entonces, hay instalaciones de muy alto riesgo que requieren este nivel de redundancia. Cuando tenemos paneles en red, estamos dando una redundancia absoluta al sistema porque, como saben, la programación en los paneles está descargada de la totalidad de la red en la totalidad de los paneles. Entonces, si un panel falla, la información es enrutada a otro panel de la red y es gestionada por el otro. O sea, es una redundancia total. Entonces, por escalabilidad, por redundancia. Y hay un tercer criterio con el cual nosotros podríamos utilizar paneles en red y es la descentralización. Tengo un proyecto donde tengo pocos detectores, pero tengo un foco de periféricos aquí y otro foco de periféricos en 400, 500 metros. En vez de traer todos esos periféricos hasta un único panel, pues los monto en 2. Estoy descentralizando y me resulta mucho más administrable, mucho más costo eficiente. Pero fíjense que el caso que les estoy proponiendo, que es tener un punto central de monitoreo, no es una aplicación para paneles en red. Entonces, cuando ese es el caso, lo que le podemos decir al cliente, miren, usted monta un Fireworks y desde Fireworks tenemos la posibilidad de solo monitoreo, o tenemos la posibilidad de monitoreo más control, o tenemos la posibilidad de monitoreo, control y estaciones cliente y redundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y podemos estar reportando tanto la red EST3 a Fireworks como los nuevos gabinetes EST4 a Fireworks. Si el cliente no necesita que todos esos paneles se comporten como un solo sistema, sino lo que requiere es un punto centralizado, la migración de sistemas en red es muy fácil, porque resulta más económico tener un Fireworks que tener todo eso interconectado.
La licencia de Fireworks es una licencia muy económica que tiene un único costo. O sea, tú lo compras y cuando la compras ya no tienes costos anuales de mantenimiento, no tienes costos adicionales por la cantidad de paneles conectados al software, y es un software amigable, en interfaz gráfica, con un despliegue de la información. Mucho, esto da para otras presentaciones. Es una herramienta muy, muy, muy potente, muy poderosa y es realmente económica. Entonces, este es el otro eslabón, otra herramienta en el proceso de migración.